Muy buenas. ¿Cómo están? ¿Cómo va, Questioners? Qué lindo poder verlos. La cantidad que somos. Veía cómo iba subiendo el numerito y la verdad me pone muy contento. Hay un sonido que se escucha de fondo, ¿no? No sé si hay alguien que se dejó de escuchar de repente. Perfecto. Todas las cosas son así y se solucionan así por la vida. Bueno, les decía que es un placer enorme poder estar aquí con ustedes, ¿sí? En un nuevo taller que realizamos, básicamente para poder conocer un ámbito en particular de los tantos que desarrolla Cuestiona, con un experto como es Edu, que ahora les voy a compartir un poquito de él y él se va a poder presentar mejor, obviamente. Y estamos muy contentos realmente, porque nuestra idea, como saben, es aportar el máximo valor que se pueda, y hoy creemos que lo estamos haciendo desde un lado que es justamente la inversión consciente, ¿vale? Yo soy Nahuel Pericé, para los que no me conocen, coordinador pedagógico del Máster de Inversión Consciente. Hoy en día estamos transitando el final de la primera promoción y el 9 de marzo tenemos el comienzo de la siguiente, que va a estar súper bueno. No sé si pudieron estar viendo también en las redes de Cuestiona los testimonios que hemos estado compartiendo y demás, y realmente es algo muy significativo y muy transformador, al igual que el resto de másters que tenemos. Pero bueno, en este caso, que estamos aquí por el tema de inversión consciente, les voy a presentar un poquito y muy brevemente a un amigo ya que es Edu, que me dio la vida en Cuestiona aquí. Para quienes no lo conocen, Edu de profesión es ingeniero, pero se volcó finalmente al tema escritura, tema inversiones, tema startups también a lo largo de su carrera, y es el asesor que junto con Borja crearon este máster que estamos llevando a cabo. Bien, realmente es una persona que tiene unos valores hermosos y súper alineados a Cuestiona, y yo los que más rescato de él, más allá de la expertise que tiene como profesional, que también la tiene en todos los ámbitos y que hoy nos lo va a compartir, realmente es una persona que tiene una esencia humana muy linda y es lo que más valoramos en Cuestiona. Así que, sin sacarte mucho tiempo más, Edu, hoy nos va a hablar un poco de cómo y en dónde invertir en este 2023 lleno de incertidumbres, sobre todo en cuestiones financieras, cuestiones inflacionarias, y va a tocar esos temas a ver qué nos puede aportar, súper dinámico y súper práctico. Así que, Edu, todo tuyo, y lo que necesiten, que sepan que pueden escribir por el chat, y aquí voy a estar del otro lado. Bien, disfruten a Edu. Gracias, Nahuel, qué bien. Me has presentado también. Yo me había preparado una diapositiva presentándome, pero creo que la has dejado el listón tan alto que no sé si dejarla correr. Bueno, yo, antes que nada, muchísimas gracias por estar aquí. En España hace mucho frío, no sé si esto ha hecho que seamos más gente de lo normal, pero si es así, genial. Hoy, curiosamente, en la ciudad donde yo resido, que estamos a poco más de 100 metros sobre el nivel del mar, lleva nevando todo el día y es bastante curioso. Ha sido hasta bonito venir y saber que hoy pues teníamos este directo. Yo me expreso mucho mejor con un soporte visual, así que voy a ir al grano, compartiré la presentación, aunque antes de empezar bueno, hacer una pregunta muy sencilla y es, si alguien quiere levantar la mano, y es ¿cómo os sentís a nivel de este 2023 para invertir? ¿Cómo lo veis? ¿Qué es la sensación que tenéis? No sé, si alguien se quiere atrever, si no diré, meteré un rollo de una hora, así, no pasa nada, está preparado, pero me gustaría ver un poco cómo lo veis. Camila, no sé, Nahuel, si tú puedes ir dando... Voy desmuteando, Edu, ahí también te están Sí, comentando por el chat. Ya te están vale, respondiendo yo ahí y lo iré por el chat. viendo. Perfecto, sí, me lo voy a preparar. Pero me gusta más la voz. Camila ha levantado la mano, así que... Vale, hola Edu. Sí, pues Hola. para mí los miedos es, no sé, el momento hay como una recesión económica, está la inflación y eso me genera más miedos y, ¿no? El miedo del riesgo que puede haber de que tú inviertas y al final pues ahí corres un riesgo también de perder dinero. Ese es mi miedo número uno y también tengo una creencia de que si no tienes mucho dinero pues no vale la pena. Entonces para eso estoy aquí. Vale, a lo segundo, al final de la clase lo veremos que no es necesario mucho dinero. Lo primero, claro, la incertidumbre, que la tenemos todos, porque va inherente a esto de dejar nuestro dinero en otro sitio que no sea en la cuenta bancaria o en nuestro bolsillo. Es curioso porque estoy leyendo, incertidumbre, falta de conocimiento.
La incertidumbre es difícil de quitar en el mundo de la inversión. La falta de conocimiento es bastante más fácil. Justamente en 2020-2021, incluso recuerdo también en 2017 pasó algo parecido, todo el mundo estaba con mucha incertidumbre porque no podía ser que subiera tanto la bolsa, ¿no? Que estaba subiendo todo. Y la incertidumbre era, ostras, en algún momento esto empezará a caer, ¿no? Ahora tenemos la duda al revés. Venimos de un 2022 en el que han caído mucho las valoraciones, especialmente de la bolsa, de los bonos y de muchas otras cosas. Y la incertidumbre es, ostras, ¿va a seguir cayendo? Quizás es demasiado pronto para entrar. Entonces, me gusta que Camila diga esto y las demás personas que estáis comentando, porque es que siempre está allí. Y yo creo que tenemos que convivir con ello. Es decir, tenemos que aceptar, y esto es algo que por mucho que yo, por ejemplo, me haya preparado la presentación y la diga con seguridad, lo que os comente o no, o veáis gente que comenta en redes sociales o en la tele o donde sea, nadie tenemos ni idea de lo que va a pasar. O sea, pero nadie, ¿no? Quizás algún gran ente como un banco central sí que sabe que a corto plazo, y hoy hablaremos de eso, pueden influir en los mercados, pero aún así ni ellos mismos saben lo que va a pasar a 5 años vista. De hecho, siempre que hablan, últimamente ya se han inventado una nueva manera de gestionar nuestro dinero, que somos data dependientes, ¿no? Dependemos de la información y iremos tomando decisiones según vayan saliendo los informes. ¿Esto qué te quiere? Bueno, pues esto entre líneas lo que nos dice es, no tenemos ni la más remota idea de por dónde van a ir las cosas y vamos a intentar actuar acorde a la información que vayamos viendo. Entonces, viendo que hay miedo, que hay inestabilidad en el mundo a nivel climático, social, ¿no? que comenta Laura, vamos a hablar un poco, si os parece. He preparado la presentación en la que vamos a hablar de cómo podemos plantear este 2023 con 3 pasos, ¿vale? Así que antes de seguir os la voy a compartir y así ya veis en pantalla. Vale, ¿la veis bien? ¿Sí? Vale, no haberme levantado el dedo, así que vamos bien. Un segundo, que me prepararé esto mejor. Así veo vuestros comentarios. Perfecto. Pues bueno, la presentación, bueno, el título del taller es ¿Dónde invertir en 2023? Yo me he tomado una pequeña licencia y he puesto y le he añadido ¿Dónde invertir de forma consciente en 2023? Quiero matizar que alguien sea consciente de algo no significa que sepa el futuro, no sé, que sepa lo que va a pasar, pero sí que se puede preparar, sí que se puede preparar para lo que pueda pasar en el futuro, ¿no? Para los diversos escenarios. Dice Javier o Javi si podemos compartir el PDF completo al final de la presentación. Yo por mi parte no tengo ningún inconveniente en compartirlo y no hay ningún problema. Pero no te vayas, quédate. A ver, bueno, Nahuel ya me ha presentado, sí que es cierto, soy ingeniero ciertamente soy ingeniero industrial, aunque me dedico a las inversiones a nivel profesional y más concretamente a las inversiones alternativas, es decir, donde digamos que tengo más experiencia es en todas esas inversiones que no te ofrece el banco, así de sencillo. ¿Por qué? Porque cuando eres una empresa pequeña como la nuestra, pues es más fácil encontrar clientes que en ese sector que es tan alternativo y no está la banca o no hay tanta presencia de la banca, como por ejemplo son criptos, como son materias primas, como son fondos, digamos, fondos de cobertura, etcétera, y que hacerlo, ¿no? Compitiendo con los bancos con otro tipo de productos. Entonces, de ahí viene un poquito más mi experiencia y por diversas razones me metí de lleno en la formación, que estoy encantado de estar, por ejemplo, en proyectos como los de Cuestiona, que además de hacer formación en inversión, que me encanta, pues le metemos una base de valores, como hablaré, y entonces, bueno, pues estas es un poco las áreas donde me estoy moviendo. Me gustaría empezar que lo que vamos a intentar hacer aquí, más que deciros dónde tenéis que invertir, que no sería bueno ni sería pues algo ético porque no sabemos bien cómo es vuestra situación personal, lo que vamos a intentar es dibujar una idea, un esbozo sobre la cual luego se puede construir una cartera de inversión. Y os he querido poner la frase de Peter Lynch, de nunca inviertas en una idea que no puedas ilustrar con un lápiz, que tiene muchas connotaciones, pero básicamente es que si tú no puedes explicar en una frase o una imagen
dónde vas a poner tu dinero, mejor que no lo hagas, porque significa que no lo has entendido muy bien y por lo tanto puede ser que hayan unos escenarios en el futuro que realmente pues no te gusten, ¿no? Entonces, lo primero que tiene que hacer una persona cuando se plantea, pues bueno, pues coger su dinero y ponerlo a funcionar es definir su perfil y sus estilos de inversión. Esto hay muchísimas formas de hacerlo. Es decir, un asesor financiero quizás os haría un test, quizás os preguntaría, oye, pues cómo vais de dinero, cómo te sientes con ciertas pérdidas, tal. Yo he querido en este aspecto innovar un poco, o al menos no tanto hacer un perfil, porque somos 200 personas, por lo tanto, no tenemos tiempo a hacerlo, pero sí que he pensado que podríamos, digamos, definir unos perfiles generales, ¿vale? Antes que nada, me gustaría matizar, ¿no? Un poco lo que es la inversión, porque a veces, claro, todos queremos invertir porque se ve que nuestro dinero en el banco pierde valor por la inflación, pero muchas veces no lo ponemos sobre la mesa y creo que es importante. Entonces, la inversión es coger un dinero que no necesitamos en un plazo concreto, cada uno que se lo calcule. Hay gente que dice, oye, mira, yo ingreso mucho al mes y la verdad es que no tengo un trabajo muy estable, puedo invertir un porcentaje grande de mis ahorros, o personas que tienen quizás negocios o que son autónomos. Yo, por ejemplo, pese a tener una SL, pues he sido autónomo mucho tiempo, ¿no? Entonces, los autónomos, por ejemplo, al menos en mi sector, podemos tener ingresos irregulares. Por lo tanto, yo soy de un perfil en el que siempre tengo un colchoncito bastante grande para todo lo que pueda venir, ¿no? Entonces, nosotros cogemos ese dinero que no vamos a necesitar en un plazo. Yo creo que un plazo correcto para tener siempre un fondo de emergencia son 6 meses, más o menos, y cogemos ese dinero y decimos, oye, en base a unas reglas de actuación, que ahora suena muy raro, pero podemos hacer reglas muy básicas, vamos a invertirlo con el fin de recuperar ese dinero en el futuro más una rentabilidad cuando termine ese plazo. Esto que es tan obvio y probablemente todos lo sepáis, es muy sencillo, o sea, a veces es más difícil de aplicar porque primero tenemos que decidir cuál es el dinero que no necesitamos, de verdad no necesitamos. Y después tenemos que definir una serie de reglas con las cuales pues, actuaremos con ese dinero. Y finalmente, tenemos que imaginarnos un escenario a 5 años vista, a 10 años vista, a 20, a los que queramos, en el que recuperaremos ese dinero, más o menos valorar una rentabilidad que haya merecido la pena, ¿no? No poder gastar en ese momento el dinero y más o menos haber tomado las decisiones correctas para, digamos, llegar a ese escenario, ¿vale? Yo, por lo general, con este tipo de cosas, vuelvo un poquito atrás, con este tipo de cosas me gusta ser muy realista y vuelvo a decir, nadie sabemos lo que va a pasar, entonces generalmente pues haces 2 o 3 escenarios, uno más optimista, otro en el que no te vaya tan bien, otro en el que te va medio y cojo el del medio, ¿vale? Y más o menos tampoco queremos inventar la rueda. Si vemos que más o menos, yo qué sé, la gente de normal nos dice que el SP500 como índice de referencia o algo así sube o puedes ganar un 6, un 7, un 8% anual, pues vamos a movernos por ahí, no vamos a intentar hacer inventos, ¿no? Porque los inventos suelen salir mal en este mundillo. Bueno, estilos de inversión. En este caso, los he querido un poco dividir en dos digamos, dos maneras. La beta y la alfa. La beta son aquellas personas que invierten más o menos adaptándose al mercado. Dicen, oye, mira, yo creo que el mercado va a subir las acciones porque, mira, la economía va bien. Yo pongo un dinero allí, yo qué sé, en un fondo indexado, en el fondo que me vende en el banco. Bueno, si podemos, me gustaría que cuando acabáramos esta presentación, yo no tengo nada en contra de los bancos, pero abriéramos un poquito nuestra mente, ¿eh? Pero bueno, la idea es que no intentamos hacer inventos. Digamos, en este caso, los que son beta cogen su dinero, lo ponen en un fondo que, por ejemplo, les cobre pocas comisiones y sea, pues yo que sé, de la temática que les gusta y lo dejan allí funcionar. Y quizás van haciendo aportaciones periódicas o lo que sea. Y luego están las personas alfa, que en este caso lo que intentan es, en base a sus conocimientos o en base a los conocimientos de alguien, yo que sé, un asesor, una asesora, lo que sea, intentan sacar una rentabilidad un poco más alta o mucho más alta que la que da el mercado. Por lo general, y esto quiero que quede más claro, muy claro, los que son alfa suelen correr más riesgos, pero también suelen tener más conocimiento. Entonces, una persona que está empezando en el sector debería optar por un perfil beta para empezar. Un perfil en el que, oye, mira, yo no voy a inventar nada, yo qué sé, yo ya tengo mi trabajo, estoy tranquila o tranquilo y simplemente quiero ir ahorrando.
alguien que diga, oye, pues yo ya soy un poco más sofisticado como inversor y creo que puedo dar un poquito más, pues ya te irías a un perfil alfa. Y luego está el perfil questioner, que este lo hemos creado con este máster, que es el que invierte además con valores. Es decir, aparte de ser beta, alfa o lo que decida, la letra griega del alfabeto griego que decida, le mete valores. Es decir, somos conscientes de que nuestro dinero se va a utilizar en ciertos sectores y no queremos que vaya a parar a sectores con los cuales no estemos de acuerdo. Nosotros, por ejemplo, durante el máster, en esta edición, que justo acabará este mes, o el mes que viene, perdón, hemos tenido muchos debates, por ejemplo, con la minería del oro, ¿no? De su impacto medioambiental, sobre qué fondos o qué empresas podemos invertir, o yo qué sé, pues ya que vamos a dejar de disfrutar de un dinero y se lo vamos a dar, entre comillas, porque no es así, pero bueno, se lo vamos a dar a una empresa, oye, pues que esa empresa, pues quizás, yo qué sé, no sea medioambientalmente insostenible, etcétera, ¿no? Entonces, esta es una capa que le metemos, que no es necesaria, ni mucho menos, y hay muchas personas que no la valoran, pero nosotros sí que lo hacemos. Como os decía antes, conforme más hacia el alfa nos vamos, más riesgo. Por ejemplo, ¿qué es alfa para que os hagáis una idea? Imaginaros que nosotros, lo pondré con un ejemplo de la inmobiliaria. Nosotros vamos a invertir en el mundo, o sea, en el sector inmobiliario, porque creemos que va a ir muy bien. Hay fondos que puedes invertir en muchas, bueno, en el sector inmobiliario y simplemente, pues, bueno, tienes un montón de activos y todo esto y pueden subir y pueden bajar. Y luego los alfa, un alfa diría, oye, pues mira, yo he aprendido o yo conozco ya cómo funciona el mercado, sé reformar, sé negociar y no solo invierto en el sector inmobiliario, sino que busco pisos muy baratos para luego venderlos mucho más caros y además reformarlos y sacarles una rentabilidad extra. Evidentemente, el alfa por lo general estará corriendo posiblemente más riesgos, pero también estará sacando unas rentabilidades más altas. ¿Qué pasa? Que para ser alfa necesitas tener, digamos, unos conocimientos. Y no solo eso, sino que a veces necesitas tener tiempo para hacer. Entonces, digamos que estos son dos perfiles generales. Y luego, en base a estos perfiles, puedes tener varios objetivos. Pueden ser, tu idea puede ser generar rentas, he puesto como una R, bueno, no me salía otra letra del alfabeto griego, que quieres rentar, en este caso lo que quieres es ir percibiendo, yo qué sé, de forma mensual, un ingreso. Hay muchas personas que, por ejemplo, solo invierten en cosas que les generen ingresos mensuales. Por ejemplo, la inmobiliaria es un caso muy claro y que todos conocemos, ¿no? ¿Qué tiene de bueno lo de rentar, buscar inversiones que renten? Lo bueno que tiene es que, digamos que ya desde el día 1 ya vamos recibiendo ingresos por esa inversión. Por lo tanto, a la hora de evaluar la rentabilidad de una inversión es mucho más fácil, porque ya la estamos recibiendo desde el día 1. En cambio, las personas que quieren acumular, lo que buscan es crecer, que crezca mucho su dinero, que crezca al máximo. Entonces, lo que haces es dejarlo allí. Y si ese dinero, por ejemplo, esas inversiones generan una rentabilidad, se va reinvirtiendo. Entonces, ¿por qué creo que es un poco más arriesgado, al menos bajo mi punto de vista? Porque lo que estamos haciendo es, vale, yo ahora mismo lo reinvierto todo y lo miro a medio o largo plazo. Por lo tanto, como el ser humano, ¿no? A cualquier ser humano le cuesta mucho saber lo que pasará a 5 o 10 años vista, digamos que en cierta manera puedes estar corriendo más riesgos. Y esto se ve claro, por ejemplo, cuando pedís una hipoteca. Cuando pedís una hipoteca, cuantos más meses vais a pedir al banco, el banco os cobra un interés más alto. ¿Por qué? Porque está corriendo un riesgo mayor, porque hay un mayor riesgo de incertidumbre, ¿no? Esas serían como dos formas. Y luego, definir tu perfil de riesgo. Esto es extremadamente complicado. O sea, de esto podemos tener un debate larguísimo después, si tuviéramos tiempo, sobre cuál es el perfil y cómo saberlo. Yo, por lo general, creo que la manera de saber cuál es tu perfil es probándolo. O sea, fliparíais de las personas que dicen, no, yo soy conservadora y luego se atreven con todo, ¿no? Y esto, y lo resisten muy bien. Tu perfil inversor definirá una cosa muy concreta y es cómo convives con el riesgo de perder, porque está ahí, ¿no? Entonces, oye, yo, de verdad, si pierdo un 5% de mi dinero, me vuelvo loco. Pues, oye, pues vamos a cositas tranquilas y que no te pase nada, ¿no? Que sobre todo lo importante es tener salud.
Y después, alguien que sea más arriesgado, pues diga, oye, pues yo es que me atrevo con todo y no tengo ningún tipo de problema si pierdo un 25% de mi dinero. Luego hay muchos que dicen esto, en realidad no son tan arriesgados. Esto lo he visto muchas veces. Pero bueno, hay personas que sí, conviven muy bien, ¿no?, con este tipo de riesgos. Entonces, una manera de plantearos, ¿no?, esas preguntas que creo que os tenéis que hacer, sobre todo antes, no cuando ya esté la inversión hecha, sino antes, es, oye, yo, por ejemplo, ¿cómo viviría si el mercado cae, ¿no? O si sube, ¿cómo lo viviría? ¿Me generaría ansiedad? ¿Estaría súper excitado? No sé, todo esto. Y sobre todo, hay otra cosa, os lo he puesto aquí, esto sería la volatilidad. Y otra cosa que lo define mucho es la liquidez. Es decir, esa inversión que yo voy a hacer, ¿la voy a poder vender fácilmente si necesito ese dinero? Porque realmente son las dos cosas que afectan más. La volatilidad, es decir, cuánto puede subir o bajar esa inversión, o la liquidez, si la podrás deshacer. Hay muchas inversiones inmobiliarias muy interesantes y que a la gente le gustan mucho, pero luego a la hora de venderlas puede ser que si el mercado está cayendo sea muy, muy difícil. Esto pasó en España, por ejemplo, durante la crisis de las subprime, ¿no?, la de 2008, aunque aquí en España fue un poquito más tarde. Había mucha gente que conocía mucho el sector inmobiliario, tenía mucho dinero puesto allí, y que cuando hubo las caídas y necesitaron ese dinero tuvieron que malvenderlo porque eran activos que nadie quería, porque nadie quería meter en el ladrillo en ese momento, ¿no? Entonces, esas cosas se tienen que tener en cuenta y es algo que es muy importante. Entonces, vamos a ver si podemos al menos levantar una mano más. La idea sería, en base a estas preguntas, voy a coger una, Por ejemplo, ¿cuál sería la interesante? Estas son preguntas que creo que os tenéis que preguntar y como luego pasaremos la presentación, las tendréis. No las hablaremos todas. Pero, por ejemplo, vamos a por la 2. ¿Cuánto tiempo y dinero podría... Bueno, dinero no quiero decir. Porcentaje, no hace falta decir números. Pero ¿cuánto tiempo y dinero, por ejemplo, puedes dedicar a invertir? Alguien de esta sala que se atreva. Alguien que diga, oye, pues mira, yo tengo X tiempo a la semana y podría invertir yo qué sé, 20% de lo que ingreso. No hace falta dar números. Vale, Álvaro, bien, gracias, me has salvado. En estos momentos cuando haces preguntas y nadie lo levantas, es terrible. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Me oís bien? Hola, sí, perfectamente. Nada, encantado. La segunda pregunta, ¿no? ¿Dispones de tiempo y dinero para dedicarte a invertir? En mi caso, yo dispondría del 10% de mis ingresos. Como comentabas tú antes, yo soy autónomo, entonces tengo ingresos variables. Lo que hago es apartar cada día 15 del mes, entro en mis cuentas y aparto el 10%. Muy bien. Y tiempo es de lo que menos dispongo, es decir, que precisamente por eso a lo mejor yo me definiría más en el perfil beta. O sea, me atrae mucho menos el trading y todo este rollo que el decir, elijo una estrategia y sigo con ella. Perfecto. Sobre todo por el tiempo, ¿no? Que entiendo que el tiempo es lo más limitado que tenemos y por eso no soy ese perfil. Totalmente. Al final es así. Si tú, por ejemplo, consideras que con el tiempo, ¿no?, vas a generar más ingresos que dedicándote a la inversión, porque mira, porque pues tienes más experiencia, pues oye, no te líes, ¿no? Pones a hacer fondos o cosas muy sencillas, o lo puedes delegar en alguien que te asesore financieramente y tú te dedicas a tu negocio, que ya tenemos bastante de trabajo los autónomos aquí, ¿no? No, pero es así, es así. Al final es un tema y al final también es cierto que estas limitaciones, entre comillas, o estas barreras que te pones, también te hacen que no tomes decisiones locas, porque es verdad. Ahora imagínate que dices, oye, no, pues que yo qué sé, te coge un ataque de ego y dices, yo es que además tengo que empezar, yo qué sé, a hacer trading que decías tú y arriba y abajo. Probablemente el resultado no sea bueno, ¿no? Porque el mercado es experto en encontrar a las personas que toman este tipo de decisiones y echarlas rápido. Entonces, claro, me parece perfecto. Bueno, yo aquí, gracias, Álvaro. Aquí he querido poner algunas preguntas que yo me haría. Entonces, la idea es un poco qué conocimientos tenemos, qué tiempo hay. Tengo dinero de verdad sobrante, ¿no?, que pueda invertir a largo plazo. Y de verdad hay que ser honestos, ¿no?, en estos temas, porque luego es que se pasa mal y no vale la pena. Entonces, se pasa mal, me refiero sobre todo cuando no haces bien estos deberes, Preferimos rentar, ¿no? Me siento muy bien recibiendo
una mensualidad, o yo, mira, me da igual, yo lo dejo allí, acumulo porque quiero que ese dinero se reinvierta y crezca más, ¿no? También el tema fiscal, por ejemplo, cuando estás rentando pagas más impuestos a corto plazo, ¿no? Porque al final cada vez que, por ejemplo, te entra un dividendo de una empresa, pues tienes que tributar, ¿no? Y después la pregunta del millón, ¿con qué riesgo de pérdida no te sentirías bien? Y allí decir, oye, esta es mi bandera roja, yo por aquí no paso. Yo siempre, muchas veces cuento el caso de una persona que conozco que le vendieron un fondo de inversión en un banco y cuando estaba cayendo un 3,7%, y recuerdo el número 3,7%, pues le empezó a dar bueno, casi le da un ataque, pues te empezó a pasar fatal. Y claro, pues el debate fue, oye, ¿tú por qué haces esto? No, porque bueno, pues quiero, pues eso, invertir y todo esto a largo plazo, de esto, pero ¿cómo lo estás pasando? Lo estoy pasando fatal. No duermo por las noches. Veo el dinero que está en negativo, no duermo por las noches. Pues lo vendimos. Se vendió y bueno, pues asumió esa pérdida del 3% de esa persona. Al final fue un 2 y algo porque subió un poquito y ya está. Y esa persona no invierte. Y si invierte es algo en algo súper, súper, súper conservador. Y ahí está. Y al final ahí fue su límite. Y su límite es que no puede soportar ver pérdidas porque le causa ansiedad. Entonces, eso al final es algo que nos define y al final, bueno, pues es algo que tenemos que tener muy claro. Por aquí veo, yo invierto el 10% de mi salario, yo tengo salario fijo el 30% del salario. El 30% del salario está muy bien, ¿eh? Es un porcentaje muy, muy interesante. El 10 también, pero un 30 ya es una capacidad de ahorro alta. Vale. Bueno, si os parece, había puesto dudas, pero como hemos hecho algo de debate, seguiré para que no se alargue mucho y al final hay un par de... Podemos hacer un rato de debate si os parece bien. Vale, ahora vamos al paso 2 y es definir tu brújula para guiarte. Aquí, espero no haberme liado, porque os he querido preparar como una especie de análisis barra un poco para compartiros una forma de entender el mercado y tal, un poco cómo la estamos viendo nosotros, pero digamos que intentaré no caer mucho en partes técnicas. Lo que pasa es que estas cosas de la inversión a veces tienes que estar un poco en números y cosas técnicas. Lo que pasa es que lo vamos a intentar, digamos, evitar mucho, ¿vale? Entonces, ¿qué es la brújula? La brújula es la forma que te permite entender cómo está la economía, ¿no? O sea, un poco cómo están las cosas, ¿no? Digamos que lo que intentas es rebajar, porque nunca se puede eliminar, rebajar esa incertidumbre. Entonces, hay muchas formas de generar esa brújula, de crearte tu sistema, porque tienes que tener un sistema, ¿no? La idea es que puedes hacer, por ejemplo, leer informes, leer noticias y otra información que esté analizando la economía. Por ejemplo, yo qué sé, yo por ejemplo que en LinkedIn soy bastante activo, pues es que hay mucha gente que está publicando una información tan valiosa que, oye, pues es que vale la pena leerlos, ¿no? Después, hay personas, a mí también me gusta mucho el análisis técnico, aunque esto, pues bueno, quizás requiere un poquito más de estudio, pues oye, pues es una forma de ver cómo está yendo la economía, ¿no? Pues estudias gráficos y en cierta manera sacas conclusiones. Y después cualquier metodología que a ti te funcione. Digo cualquier metodología porque yo tengo amigos que creen mucho en la astrología, invierten según los ciclos lunares. Yo personalmente no lo conozco esto, no lo sé. Sinceramente no sé si funciona, pero ellos lo hacen. Y bueno, hay gente, por ejemplo, que no solo eso, sino que me lo argumentaba conforme, claro, si el ciclo lunar es capaz de regir la floración de las plantas y todo esto, ¿por qué no va a regir nuestro comportamiento humano a la hora de invertir? Y sinceramente tiene todo el sentido del mundo. Yo personalmente no tengo ese conocimiento, pero bueno, ahí está, ¿no? Mira, Daniela dice que sí funciona la astrología y así invierto. Bueno, pues perfecto, ese es vuestro sistema. Yo jamás os lo criticaré, pero tiene que ser un sistema que sea objetivo, en el sentido de que creo que tenéis que comprobar que funciona de alguna manera, ¿no? Entonces, en ese tema no voy a entrar. Yo os voy a hablar un poco de algunas impresiones que tenemos nosotros y que un poco pues, os pueden ayudar quizás a haceros una imagen de lo que puede estar pasando ahora. Este 2023, 2022 y ya incluso 2021 finales, no podemos no hablar de la inflación, ¿no? Ese maldito monstruo que tenemos en la economía y que parece que de momento pues, está aquí. ¿Qué es la inflación? Pues es un aumento generalizado y sostenido, esto es importante, de los precios de los bienes y servicios por un periodo de tiempo. Por lo general, cuando durante más de un semestre, digamos, los precios están por encima del objetivo de inflación, que voy a hacer un paréntesis. El objetivo de inflación está al 2% porque un banco central, concretamente el de Nueva Zelanda,
dijo que ese era el 2%, a todo el mundo le pareció bien y es el 2%. Pero si hubieran decidido un 3, sería un 3. O sea, para que veáis un poco cómo van las cosas, ¿eh? Pero bueno, la idea es que si está por encima del 2%, estamos en inflación. Y si ya nos vamos a dígitos de, yo qué sé, de 10, 20, 30, todo esto, pues estamos en hiperinflación, ¿no? Entonces, ¿qué nos está pasando? El tema es que nosotros tenemos una economía que está basada en deuda. Es una economía muy financiarizada, una economía donde pues los préstamos, los créditos y todo esto tienen un gran peso. También es importante mencionar que es una economía muy globalizada. Es decir, más o menos cuando tose un país, se resfría otro país que está cercano, ¿eh? O sea, somos, pues eso, la globalización ha hecho que tiene cosas muy buenas, y es que yo qué sé, yo compro algo y me llega muy pronto, por ejemplo, pero también que hace que el sistema financiero sea un poquito más, bajo mi punto de vista al menos, mucho más frágil, porque digamos que cualquier problema en un sitio se puede contagiar rápidamente a muchos otros sitios, ¿no? Entonces, yo creo que una manera de entender la economía es o sea, más fácilmente, es imaginártela como una maquinaria, como una máquina que tiene diversas partes y que según se muevan funcionará mejor o peor. Entonces, aquí os pongo 5 partes, o sea, se podría explicar de otra manera, pero a mí me gusta explicarlo así. Hay 5 partes de esta máquina, que son los productos, los servicios y los activos de inversión. Esto es un poquito la economía real, ¿no? Pues productos y servicios me refiero a lo que nos vamos intercambiando, y activos de inversión, pues bueno, acciones, casas, lo que sea. Después, el dinero que utilizamos para comprarlos, esa es una otra parte de la maquinaria. El crédito que usamos para comprar estas cosas, es decir, cuando no tenemos el dinero suficiente para tener algo, pues lo pedimos prestado, y pueden ser que nos lo presten o no, pero por lo general recurrimos a los préstamos, ¿no? Entonces, cuando yo pido un crédito, lo que genero es deuda, ¿no? O sea, al final, cuando lo usamos se crea la deuda, préstamos, hipotecas y todo esto. Y luego, esa deuda se puede comprar y vender en base a activos que son basados en deuda. Depósitos, los bonos, todo esto, ¿vale? Esto seguramente ya lo conocéis, pero luego lo hablaremos un poco más. Vale. De estas 5 cosas o partes que forman la máquina, hay como 4 jugadores que son los más importantes. Bueno, 4, diría que más bien 5, pero bueno. Los que compran y venden sin usar la deuda, los que piden, o sea, esas personas, digamos que bueno, pues no entrarían dentro de esa parte de préstamos, de créditos y todo esto. Los que piden prestado y se convierten en deudores, los que prestan el dinero y se convierten en acreedores, los que hacen de intermediarios entre deudores y acreedores, que generalmente son los bancos, ¿no? Y después tenemos los que crean el dinero y el crédito en la moneda de sus respectivos países. Y por tanto, como crean el dinero, pueden influir en el coste del dinero. Es decir, hay momentos en los que el coste del dinero sea más alto y otros que será más bajo, ¿vale? Y estos son los bancos centrales. Cualquier producto, ¿vale?, que tengamos, que compremos al momento y no utilicemos crédito, finaliza la transacción. Ya está, eso ya está, ya ha pasado. Entonces, el dinero que utilizamos nosotros hoy en día suele ser creado, ¿no?, por lo general, al menos en todos los países que yo conozco, por los bancos centrales. Y cuando hay mucho dinero en relación a la economía real, se dice que el Banco Central está en una política expansiva. No os preocupéis que no voy a estar todo el rato hablando de esto, es simplemente una pequeña presentación. Nosotros hemos vivido aquí bastante tiempo de política expansiva, ¿no? 10, 12 años. Y algunas personas consideran que aún lo estamos, ¿no?, aunque suban los tipos de interés. Pero bueno, lo que tenemos que tener claro es que el dinero es igual a tener confianza en el buen hacer del emisor. Y en este caso es el Banco Central. A día de hoy tenemos que confiar en que harán bien su trabajo. El crédito, a diferencia del dinero, genera una obligación de pago, ¿vale? O sea, es decir, yo pido un préstamo, pues me estoy obligando a devolverlo más adelante, ¿no? ¿Qué nos permite a corto plazo? Comprar cosas que antes no podíamos, ¿no? Es decir, gastar más de lo que ganamos. Y después, a medio o largo plazo, ¿qué nos provoca esto? Pues que tendremos que gastar menos para devolver lo que hemos prestado. Es decir, a corto plazo, pues bueno, pues podemos acceder a algo que antes no podíamos, pero a medio o largo plazo tendremos que destinar parte de esos salarios que tenemos antes a devolver ese préstamo, ¿vale? Entonces, digamos que una de las cosas más importantes que tenemos que ver es que esto, ¿no?, lo que suele suceder en la economía es
cómo se va balanceando esos préstamos a medio y corto plazo, y es un poquito el resultado de eso lo que nosotros vamos viendo, ¿no? Como inversores. Digamos que cuanto más dinero hay en el sistema, más fácil es pedir créditos y consumir, y viceversa. Es decir, al final, cuando hay abundancia de algo, pues bueno, es más fácil conseguirlo, ¿no? Y como el dinero es creado exclusivamente por los bancos centrales, y digo exclusivamente, tienen mucho poder. No lo crean los gobiernos, no lo crean los bancos, no lo crea la Caixa. El dinero solo lo crea el Banco Central. Eso que nos dicen que, por ejemplo, un banco comercial como de esto imprime dinero, la Caixa o Santander o yo qué sé, Lloyds, no pueden imprimir dinero, solo los bancos centrales. Vamos a entrar un poco en cómo está la cosa, ¿no? Ahora. Entonces, la economía al final es un reflejo de la voluntad que tenemos las personas de endeudarnos. La economía que tenemos hoy en día es esto, y se mueve por ciclos. Hay ciclos mejores, ciclos un poquito no tan buenos, no vamos a decir peores. Y digamos que hay momentos en los que hay muchas ganas de endeudarse y suben los precios, y otros que no, bajan los precios, porque la gente ve, pues eso que me estáis escribiendo aquí en el chat, ¿no? Incertidumbre, etcétera, y la gente se retrae. Dice, oye, no, voy a guardarme. Y la voluntad, esta voluntad que tenemos las personas de endeudarnos, suele verse en los tipos de interés, ¿vale? Vamos a hablar de Juan y vamos a hablar de Ana. Juan necesita dinero. ¿Por qué? Para lo que sea. ¿A él qué le interesa? Que los tipos de interés sean lo más bajo. Para él es lo mejor. Ana tiene dinero ahorrado. ¿A ella qué le interesa? Pues que los tipos de interés sean lo más alto que puedan ser, ¿no? Es decir, para una inversora lo mejor es que los tipos de interés estén altos, ¿no? Al menos con tendencia alcista. Digamos que cuando estas personas, oye, pues no se ponen de acuerdo, pues tenemos un problema, porque si el dinero privado que tenemos las personas ahorrado, no lo ponemos en el mercado, pues las personas que quieran utilizarlo para lo que sea, bien sea comprarse una casa o bien sea montar una empresa, pues tendrán problemas, ¿no? Entonces, ¿qué suele suceder? Pues bueno, pues lo que suele suceder es que cuando los tipos de interés están muy bajos, Ana, que tiene dinero, no los quiere prestar a un tipo de interés bajo. No, hombre, con lo que cuesta ganarse el dinero y además vamos a prestarlo a un tipo de interés bajo. Y lo que suele suceder es que Ana invierte su dinero en activos que suben cuando los tipos de interés son bajos. Es decir, cuando hay mucho dinero en el mundo, por lo general suben los activos de riesgo, que son las acciones, las criptomonedas, el real estate, todo esto empieza a subir. Es un reflejo de que hay mucho dinero en la economía. ¿Qué pasa cuando pasa esto? Que si el inversor privado no es Ana, ¿no? Que es la que tiene dinero, no, digamos, no lo presta, sino que lo invierte en activos de riesgo, lo que tiene que pasar es que el Banco Central se ve obligado a comprar la deuda y pagarla él, como si la pagara él, entre comillas. El mecanismo es más complejo, pero digamos que la asume él. Y el Banco Central empieza a emitir más dinero para, digamos, comprar esa deuda y mantener los tipos de interés bajo. Porque si no, Juan no se va a comprar una casa y si no, Juan no va a invertir en una empresa. Entonces, el Banco Central, digamos, que como tiene poder, lo que hace es mantener los tipos de interés artificialmente bajos, realmente es como engañar a la economía, para que vaya tirando. El problema es que, claro, si tenemos personas como Ana que invierten en inmobiliaria, invierten en acciones, invierten en todo lo demás, porque claro, hay dinero y además suben de precio, y además tenemos que los bancos centrales están imprimiendo dinero, ¿qué pasa? Pues pasa lo que estamos viviendo ahora mismo, que Juan, cuando se va a comprar su casa, se da cuenta de que valen un montón las casas, es decir, de que los precios han subido un montón. Entonces se empieza a quejar, y estas quejas, que las vemos todos, empiezan a llegar pues también a los bancos centrales. Y los bancos centrales se dan cuenta de que han tomado una mala decisión o quizás se han pasado de la raya. Y empiezan a aparecer esto, que son desajustes, que es que, yo que sé, que vamos al supermercado y los huevos han subido un 40, un 60%, etc. Voy a hacer un inciso. Está claro que la guerra de Ucrania ha afectado, pero cualquier persona que lo quiera ver, la inflación empezó a subir mucho antes de que empezara la guerra de Ucrania. Por lo tanto, podemos inferir de que no solo es la guerra de Ucrania la que había afectado, ¿no? Entonces,
¿Qué pasa cuando el Banco Central se da cuenta de esto? Y acabo ya con el tema más técnico y todo esto. Pero ¿qué pasa cuando el Banco Central se da cuenta de esto? Dice, Juan, lo siento mucho, pero voy a empezar a quemar dinero. Empieza a luchar contra esa inflación, porque la inflación es peligrosa. Si se desmarcha, pues puede ser muy peligrosa. Entonces, no solo Juan ha comprado una casa a un precio muy alto y quizás a una hipoteca variable porque es la que le bonificaban mejor, sino que se puede encontrar de que los tipos de interés de esa hipoteca variable le están subiendo cada X tiempo. Y entonces se provoca ese desajuste en el que tenemos inflación por un lado y por otra parte los tipos de interés altos que lo intentan arreglar. Y los que sufrimos más somos los consumidores y los pequeños ahorradores, ¿no? Porque somos los que, digamos, estamos en la primera línea que recibe este golpe. Entonces, el Banco Central empieza a quitar dinero. Y se produce lo que os vengo a enseñar ahora. Básicamente, esto es el tipo de interés que pagan los bancos centrales por el dinero a los otros bancos comerciales, a nosotros nunca nos lo prestarán directamente, desde que nació el euro. Lo máximo que estuvo es a un 3,75 en los años 2000, más o menos cuando nació el euro, y desde entonces, artificialmente, sobre todo en esta fase de aquí, ha estado muy bajo. Podemos ver que incluso estuvo negativo. Es decir, que esto, a ver, claro, es que el mundo al revés. O sea, yo tenía dinero y tenía que pagar por tener dinero, ¿no? Esto pasaba. Entonces, a los bancos les pasaba. Entonces, ¿qué hacían los bancos? Pues guardárselo, porque no interesaba. Entonces, ¿qué nos ha pasado ahora? Que en cuestión de un año ha habido este cambio brutal. Fijaros que un cambio tan brutal, no para abajo en este caso, comparable fue aquí, cuando hubo la crisis de 2008 y casi nos vamos al garete, el sistema financiero global, ¿no? Os podéis imaginar que un cambio tan grande, de entre menos de un 0, yo creo que estaba en menos 0,25, una cosa así, o casi 0, sí, 0,30 negativo, hayamos pasado a un 2,5. Esto para la economía es como una bofetada, ¿vale? Y lo que estamos viviendo ahora mismo, este año especialmente y el año pasado, es esta bofetada y los resultados de esta bofetada. Entonces, nosotros como inversores tenemos que procurar entender que están habiendo estos cambios y que hemos de buscar los activos, las inversiones, etcétera, que estén más acorde a estos cambios. Ahora os lo explicaré cuáles son, ¿vale? Pero quiero que entendáis un concepto, al menos tal y como yo me cuento la película, que al final cada uno se cuenta la película como quiere. Yo me la cuento así. En esta época de aquí, lo mejor era ser Juan. Juan, él vivía de prestado, iba ahorrando poquito, porque al final, ¿para qué? Si los tipos de interés estaban bajísimos, los invertía o hacía lo que quisiera. Pero ahora estamos en un momento en el que ser Ana, ser alguien que ha ahorrado, ser alguien que tiene patrimonio, empieza a molar, empieza a triunfar. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es pensar como Ana e intentar buscar cómo aprovechar ese dinero que tanto nos cuesta ganar y tanto nos ha costado ahorrar. Entonces, cuando Ana está aquí abajo, los tipos de interés, debe escoger, se ve obligada a invertir con un poquito más de riesgo, a comprar Bitcoin, para que me entendáis, poniéndolo en un extremo, porque es que al final, si no, su dinero, bueno, pues que no le van a dar nada porque hay mucho dinero en el mundo. Pero cuando el precio del dinero empieza a subir, y empieza a subir a este ritmo, Ana puede empezar a escoger activos que no hace falta que sean tan arriesgados, aunque no hay ningún activo que no sea arriesgado, pero puede empezar a escoger otros activos que antes no podía, ¿vale? Hoy me gustaría, ahora os explico bien este cuadro, pero me gustaría hablaros de ese otro tipo de activos, ¿vale? Pero antes me gustaría que entendiéramos que un poco dónde estamos, ¿no? Esta película que hemos contado antes. Digo película o esta información o este repaso. La economía se mueve más o menos, o la podemos catalogar que se mueve en 4 estadios, ¿vale? El equilibrio, cuando más o menos todo va bien, oye, pues el Producto Interior sube, ¿no? Producimos mejor, los precios suben controlados y la inflación baja. Esto significa que la economía va bien porque además somos más productivos. Es decir, por cada euro que utilizamos, o dólar o lo que sea, pues oye, vamos muy bien. Luego hay un momento en el que, digamos que como la economía ha ido muy bien, pero la banca central, digamos, que sigue metiéndole dinerillo, pues se causa la reflación. Y es decir, que sube, digamos, la economía, pero también empieza a subir la inflación. Esto podríamos decir que más o menos fue, pues,
vamos a hablar de 2021, 2020-2021, más o menos, ¿no? Quitando el COVID, que es que el COVID es muy difícil de encajar porque es que fue algo muy fugaz y muy concreto, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de 2021. Y donde creo que nos movemos ahora, concretamente, es entre la estanflación y la deflación, ¿vale? La estanflación es un periodo por el cual la economía empieza a bajar, el Producto Interior Bruto empieza a bajar, pero la inflación sube, que es un poco lo que tenemos ahora, ¿no? Es decir, no sé vosotras, pero yo no noto que la economía vaya mucho mejor, pero sí que noto que los precios están subiendo. Es un poco la sensación que podemos tener. Fijaros que aquí no estamos utilizando ni números muy técnicos ni nada, sino más o menos sabiendo lo que valen las cosas en el mercado, lo que sé, en el supermercado podemos saber que hay inflación. No hace falta que nos venga el gobierno a decírnoslo. Y también la economía, pues bueno, pues es fácil de ver si va bien o no, ¿no? Entonces, ahora estaríamos moviéndonos en un poquito en este cuadrante, por decir una manera, y con el peligro de que empecemos a tener deflación, es decir, de que empiece a caer la economía, de que de verdad se empiece a notar mucho, ¿no? Entonces, en estos sitios, en estos, digamos, periodos, hay como formas de protegerse como inversor. Por ejemplo, una de ellas es tener liquidez, es tener dinero, ¿no? En el banco, efectivo, cash, lo que queréis llamar, o fondos monetarios. Claro, ¿qué pasa? Que con una inflación alta nadie quiere tener mucho dinero en el banco porque, claro, es que está perdiendo valor, ¿no? Pero luego también tenemos acciones anticíclicas, que son acciones, digamos, que no les afecta tanto este ciclo de los que os hablaba de la deuda. Es decir, en cierta manera son acciones como de más valor. Luego os explicaré, ¿no? O indexarse o invertir en moneda extranjera, ¿vale? Esto os dejo el cuadro aquí y luego lo miráis si queréis con más calma, ¿vale? Ahora hablaremos, si os parece bien, de tipos de inversión, porque creo que al final, con ejemplos, todo se aprende mejor. He preparado esto de dudas, pero creo que vamos un poquito mal de tiempo, entonces, si os parece, lo dejamos para el final y hacemos un repaso total de dudas. Buscar oportunidades. Vamos a recapitular un poco. Teníamos dos maneras, que era rentar y acumular. Con rentar intentamos tener, pues eso, ese interés mensual o lo que sea, o semestral o a veces según como sea, y después tenemos acumular, que es decir, oye, pues nosotros invertimos y ese dinero ya lo recuperaremos más adelante. Recordemos que cuanto más lejos nos vayamos en el tiempo para recuperar nuestro dinero, digamos que más riesgos estaremos asumiendo porque no sabemos lo que va a pasar. Entonces, inversiones de rentar y que a corto plazo, con unos tipos de interés más altos, pues pueden empezar a ser interesantes. Los depósitos de toda la vida. O sea, yo recuerdo que tuve depósitos al 4,5%, casi 5% hace más de 10, 12 años y eso estaba muy bien. O sea, es un 4 5% de un producto que es relativamente poco arriesgado, pues está bien. Y ahora están empezando a volver. Os he puesto algunos bancos, sé que hay gente de todo el mundo aquí, pero he puesto de España porque un poco los que conozco más, pero bueno, tienes bancos, por ejemplo, que se quieren hacer un hueco en el mercado y te dan depósitos altos, Banco Sabadell, que también tienes, que es un banco que, por ejemplo, ha sufrido un poco este tiempo, pero que también tiene cierta solvencia y que también ofrece ese 2%. Es decir, empezamos a tener productos que se consideran de bajo riesgo, pero que nos empiezan a dar una rentabilidad interesante, ¿vale? Me diréis, hombre, con una inflación de casi el 10% en algunos momentos no lo es tanto, y tenéis toda la razón, pero estoy hablando de no arriesgar mucho, ¿no? La idea es intentarse mantener y sobre todo para perfiles muy, muy conservadores. Luego tenemos otro producto considerado de muy bajo riesgo y que se puso de moda hace poco, que son las letras. Y os he puesto las letras del Tesoro porque son a corto plazo. Esta es la web del Tesoro Público, las podéis comprar directamente aquí o pedir cita, y son préstamos que nosotros les hacemos al gobierno. He puesto el de España porque es el que conozco más, pero son préstamos que hacemos al gobierno a un tiempo determinado, 6 meses, 3 meses, 1 año. Cuando son letras siempre son préstamos a menos de 1 año, más o menos. Y lo mínimo que hay que invertir son 1.000 euros, ¿vale? Son lotes de 1.000 euros, o sea, múltiples de 1.000 euros. Entonces aquí, por ejemplo, os pongo las últimas subastas que había en la web, que fueron bueno, pues tenéis a 3 meses, 6 meses, 9 meses o 12 meses, y los tipos de interés que pagaron, un 2,5 casi, un 2,6, 2,9, las de 9 meses, bueno, pues ya empiezan a ser interesantes un poco más, o sea, unas rentabilidades más interesantes. Y claro, lo que tienes que calcular aquí es, en 1 año
mi gobierno va a quebrar. En un año no va a poder devolverme mi dinero más el interés. O sea, a veces esa es la pregunta que os tenéis que hacer. Yo personalmente pienso que a un año vista no puede, no, o sea, no creo que quiebre, sería muy grande. A 20 años vista, 10 años vista, pues ya me da más miedo asegurarlo. Por lo tanto, en estos periodos en los que hay desajustes y como hemos visto, todo está cambiando muy rápido y de una forma casi abrupta, lo interesante a veces es buscar periodos más cortos, rentabilidades que sean más o menos asequibles, pero en periodos un poquito más cortos, ¿no? Luego tenéis, por ejemplo, fondos que podéis usar, fondos de renta fija, ¿vale? Son fondos que invierten también en letras del tesoro o bonos, porque a veces invierten en bonos que pueden ser a un año vista, 2 años vista, 3 años, 5 años, lo que sea, pero bueno, estamos hablando de intereses a corto plazo y entonces tenéis bonos, este tipo de fondos. ¿Qué tienen de bueno estos fondos? Pues bueno, pues que están gestionados por expertos, por lo general. Digo por lo general porque hay algunos fondos que son un desastre, que es que no ganan ni ahora. Pero bueno, por lo general están bien gestionados y tenéis personas que trabajan para ir comprando esos letras y tal, pues buscando las más interesantes en base a rentabilidad-riesgo. Por ejemplo, este fondo de Fidelity, os pongo este como ejemplo, ¿eh? Yo personalmente no tengo este, pero os lo pongo como ejemplo. Este fondo de Fidelity os lo quería poner porque combina tanto la deuda de gobierno, ¿vale? Esta es la deuda del gobierno alemán, que se considera la más segura dentro de Europa, digamos, de calidad crediticia, ¿no? Y luego también de empresas, pues compran deuda de empresas que son, bueno, pues que consideran que son buenas. Bancos, Lloyds, por ejemplo, banco y aseguradora, bueno, pues son empresas que, oye, pues emiten deuda porque así se financian y lo hacen en forma de bonos y este fondo va comprando un montón de estos bonos. Y tú, pues claro, si el precio de esos bonos sube, ganas. Y si además cuando llegan las rentabilidades, pues digamos que ganas un poquito más. Entonces, bueno, pues digamos que al final es un fondo que, bueno, pues que te permite delegar esa gestión, que a veces da pereza hacerlo, ¿no? Y después, otra forma de invertir, y esta va mucho más en mi manera de invertir personal, es en estos periodos donde estoy, digamos, acumulando un poquito más, es en fondos de empresas que dan muy buenos dividendos. Es decir, son fondos de empresas que durante, en este caso, más de 10 años consecutivos han dado intereses crecientes, o sea, dividendos crecientes. Claro, una empresa que desde hace más de 10 años da intereses, o sea, dividendos crecientes, lo que te está diciendo es que, oye, gestiono bien mi negocio, estoy bien ubicado y es difícil, quizás es más complicado de que vaya mal esta empresa a otra que acaba de empezar, ¿no? O que lleva menos tiempo. Entonces, cosas que os tenéis que mirar cuando vayáis a coger un fondo. En este caso es un ETF, pero bueno, da igual, los fondos es parecido. El TER serían los costes asociados. Fijaros que este tiene un 0,30% de comisión. Es una comisión muy buena, porque más o menos, para que os hagáis una idea, la mayoría de fondos que están ofreciendo los bancos ahora mismo tienen un 1,5, casi un 2% de comisión, a veces 2,5. Eso es mucho, en comparación a otras cosas que podemos conseguir con una comisión mucho más baja. Fliparíais, ahora porque pues no lo he preparado, pero fliparíais de la diferencia a largo plazo que hay entre pagar un 0,30% de comisiones o un 2%. Es una verdadera brutalidad. Por lo tanto, esto hay que tenerlo en cuenta. Después, ¿qué más me miro? Pues me miro, por ejemplo, el ISIN, así lo puedo investigar por mi cuenta, y miro sobre todo esto. ¿Qué tipo de fondo es? En este caso es de distribución. Hay dos tipos de fondos principalmente. Los que distribuyen los beneficios, es decir, hay dividendos y te los envían a tu cuenta bancaria, lo ves allí, y los que los acumulan. Los que los acumulan lo que hacen es coger esos beneficios y volverlos a reinvertir. Entonces, digamos que en este caso, si yo compro este fondo, tendré las acciones por un lado y por otra parte, en este caso, semestralmente, que lo pone aquí, frecuencia de distribución, es decir, cada 6 meses me irán ingresando los dividendos generados por esta empresa. Importante también, moneda base del fondo. Esto significa que todas las acciones están en euros. Esto es importante porque cuando compráis acciones que son en dólares, por ejemplo, el SP500, que todo el mundo quiere comprar SP500, pues claro, estamos expuestos a lo que haga el dólar. Pero bueno, ya entraremos en esto más adelante. Cosas importantes, ¿qué me fijo? ¿Cuántas, en este caso pone explotaciones, pero bueno, es el número de acciones que tiene, ¿no? El número de empresas diferentes. Tiene 40. Me gusta que tenga pocas. O sea, un fondo con 500 y tal, pues no es necesario. A veces diversificar mucho no está justificado. Si tienen pocas puede ser interesante.
porque recordemos que es un fondo que no está indexado, es un fondo que lo que busca, bueno, sí que está indexado, pero que lo que busca es sacar un extra. Entonces, cuantas menos acciones a veces es mejor, ¿vale? Y luego, pues bueno, podéis mirar más cosas técnicas, pero bueno, con estas 3 cosas, más o menos, también el precio de ganancias es interesante. Cuanto más bajo esto sea, más barato lo estaréis comprando. Pues bueno, como luego lo tendréis, lo podéis mirar un poquito más. Aquí están las rentabilidades del fondo. Os quería enseñar esto. Este fondo en el último año ha dado un 3,35% de interés, además de lo que puedan haber subido las acciones. Por lo tanto, me parece un interés bastante interesante en 2022. Y es un fondo, por ejemplo, que son empresas europeas bastante bien establecidas. Pues bueno, pues es una manera de invertir, ¿no? Decir, oye, yo quiero rentar, pues tienes fondos que, pues bueno, pues te dan rentabilidades muy atractivas y que además compras buenas empresas. Y siempre con una mirada a largo plazo, ¿eh? En este caso son empresas, bueno, que están en Alemania, la mayoría, en Francia, Finlandia, etcétera, y que, sobre todo, están más en la parte industrial y financiera, ¿vale? Después, otra manera de invertir. Por ejemplo, dices, oye, quiero invertir en inmobiliaria, pero quizás tengo poco dinero o quizás no quiero arriesgarme o prefiero que me lo deleguen, o sea, prefiero delegar esa gestión. Pues puedes ir a plataformas estilo, pongo Urbanitae, como puede ser Hausers, Bricken, bueno, todo esto, digamos que un poco hay maneras de entrar en el mundo de la inmobiliaria y no tener que comprarse una casa entera, ¿vale? Esto os lo doy como idea. Y aquí pues hay de muchas maneras. Pues pueden ser locales, pueden ser bloques de pisos. Básicamente lo que haces es ayudar al promotor a que pueda hacer ese proyecto y a cambio te da un interés. O sea, es como si fueras deudor. Claro, como ahora los bancos ya no dan tantas hipotecas, a las personas que tienen dinero ahorrado, entrar en estos proyectos probablemente tengas más interés. ¿Por qué? Porque es lo que os explicaba antes. Cuando se retira el dinero del mercado, los tipos de interés suben. Y tú, si tienes dinero, puedes sacar rentabilidad. Estamos hablando de que estamos en una época en la que es bueno ser acreedor. Y después, otras alternativas de inversión, y con esto ya acabo, que creo que he dado bastante información, es que, por ejemplo, ¿qué pasa si tú ya estás haciendo inversiones? Por ejemplo, en fondos indexados y ya estabas invirtiendo cada día en el S&P 500. Oye, pues puedes continuar. O sea, esto que estoy comentando no significa que hay que vender todo lo de antes y digamos, un poco correr a cambiar. Lo que digo es que si quieres empezar o quieres ampliar, pues esta parte puede ser interesante. Otra forma de hacer, añadir activos que se llaman descorrelacionados. Es decir, que, por ejemplo, cuando la bolsa sube, hay activos que bajan y al revés, cuando la bolsa cae, ellos suben. Hay activos, por ejemplo, el oro, los metales preciosos, que suelen ir un poquito diferente a lo que es la bolsa y yo qué sé, los fondos y todo esto, ¿vale? No siempre, pero suelen ir. Entonces, puedes plantear tener este tipo de inversiones descorrelacionadas. Y después, añadir activos no líquidos, es decir, activos que no coticen en los mercados. Vosotros, no sé si lo habéis escuchado hablar del capital riesgo, las startups, todo esto, ¿no? Estas son empresas que no están en la bolsa. Y como no están en la bolsa, el precio de sus acciones, para que me entendáis, no varía con el mercado. Entonces, en cierta manera, si el mercado cae, tú no te enteras, entre comillas. Sí que es cierto que afecta, ¿eh? O sea, evidentemente afecta, pero digamos que son activos que no sufren tanto en estos periodos. Después, otra manera de protegerse y de diversificar, comprar moneda extranjera fuerte. Por ejemplo, ¿quién no hubiera soñado en haber comprado dólares en 2021? El dólar contra el euro llegó a subir, más o menos, si no recuerdo mal, más de un 10%. Fue una brutalidad. Tener dólares era una manera de protegerse muy buena. ¿Qué hace mucha gente también? Comprar franco suizo. El franco suizo se considera una moneda bastante estable y bastante fuerte. Bueno, también antes se compraba el yen japonés, pero ahora ya digamos que lo han mal metido tanto precisamente el Banco Central que ya no se lleva tanto este tipo de inversión. Después, inversiones inmobiliarias sin apalancamiento. De esto hemos hablado también en el máster. Hay inversiones que quizás puedes acceder sin tener que pedir préstamo, porque los tipos de interés son altos. Por ejemplo, parkings. Yo, por ejemplo, me miro parkings más pequeños a veces, trasteros, inversiones que quizás, yo qué sé, con 10.000, 15.000 euros puedes hacer una compra sin tener que ir al banco. Por lo tanto, todo lo que puedas recibir, por ejemplo, por el alquiler, es neto. Que además es interesante, de los parkings trasteros y todo esto, no están expuestos a la ley de arrendamientos urbanos, sino que se rige por el Código Civil. ¿Qué significa?
que el procedimiento, por ejemplo, para si alguien no te paga, es mucho más rápido, porque no estás echando a nadie de su casa, es un parking. Yo conozco gente que no les ha pagado y básicamente fueron allí, metieron su coche y así se acabó la historia. Esto no lo puedes hacer en España, al menos cuando estás en esto, ¿no? No, os estoy hablando de diferentes ideas, ¿no? Y sobre todo, una cosa interesante y que os animo a seguir investigando es la estrategia Barbell, es, por ejemplo, la estrategia que yo utilizo, la creó Nassim Taleb. Es una estrategia un poco compleja, pero entender el concepto no lo es. Es decir, es compleja aplicarlo como este señor, pero no es, digamos, no lo es de una manera cuando entiendes el concepto. Y es una estrategia que básicamente lo que intentas es, sí que te expones al riesgo, pero siempre estás bastante protegido, ¿no? Entonces intentas tener bastante liquidez y en cierta manera, pues bueno, intentar no pillarte los dedos. Y esta sería un poquito una de las formas interesantes. Y repito, y esta frase creo que es muy importante, y es que nunca invirtamos en una cosa que de verdad no entendamos, que no podamos ilustrar en un papel. ¿Qué os he querido ilustrar en esta presentación de hoy? Lo que os he querido ilustrar sobre todo es que por fin, después de 10 o 12 años, tener dinero ahorrado, tener patrimonio puede ser interesante para encontrar inversiones con un riesgo-beneficio que no sea correr demasiado riesgo, ¿vale? Por lo tanto, lo que hay que intentar ver es cosas, o al menos yo creo que una forma interesante de explorar es activos que nos generen una rentabilidad. Porque podemos sacar, pues eso, una buena rentabilidad sin hacer locuras. Y esta es un poco la idea que había ahora. He puesto debate, Nahuel, no sé si vamos un poco tarde. Yo intento siempre ser lo más escueto posible, pero quería hacer un viaje bastante amplio. Veo que hay preguntas además. Sí, Edu, la verdad que magnífico, mágico, creo lo que pudiste compartir en tan poco tiempo, porque también Sí, en una realidad teníamos una hora para compartir tanto contenido, que creo que está buenísimo que esté grabado, justamente por eso, para poder bajarlo a tierra, ¿no? Y decantar esa información. Sí. Fueron preguntando ahí por el chat algunas cosas que podemos dar paso por ahí a 2, 3 preguntas si quieren. Hay una que me parece que está buena y que engloba todo. Hay dos. Una que es cómo saber si en donde estoy invirtiendo es confiable, que me parece que es una gran pregunta para poder hacer, porque está esa incertidumbre, ¿no? A la hora de invertir en dónde. Esa es una, si quieres responder esa y ahora te comento la segunda. Para mí es muy fácil. En cualquier sitio donde te ofrezcan inversiones tiene que estar regulado. Las mejores regulaciones que hay a día de hoy son la Suiza, la de Reino Unido, la de Estados Unidos y cualquiera que sea europea, sí, europea también. Es que hay países que no son tan apetecibles, quizás República Checa y todo esto, pero digamos, países del oeste de Europa, pues son buenas regulaciones. Entonces, básicamente, por todas las personas, todas las entidades que ofrecen productos de inversión, abajo del todo de su web, tienen que poner la regulación a la que están adscritos y pues eso, información para que lo podáis comprobar. Y básicamente se va a la web de la reguladora, imaginemos que sea en Suiza, la FINRA, por ejemplo, y vas allí y compruebas que esa empresa está regulada. Allí ya tienes una protección muy interesante. Todo lo que no haya eso, no metáis vuestro dinero, ¿no? Ya está. Y es una bandera roja que creo que funciona. Vale, Edu. Y la otra pregunta que estuve leyendo en el chat, que me parece que es también importante porque hay varias personas de acá que no son de España, hay gente de Latinoamérica y demás, que es si se puede invertir, ¿no? en estas plataformas a nivel internacional. Y entiendo que hay algunas que sí y hay algunas que no. Corregime si es así, Edu, Sí. pero entiendo que en algunas se puede. Yo creo que sí. A ver, ahora el detalle no te podría decir, pero por ejemplo, a nivel de plataformas, hay latinoamericanas también para el tema inmobiliario. Creo que en el curso hablamos de Bricken, si no recuerdo mal, que además lo ha petado bastante por allí. Pues puede ser una manera. Y todo lo que os comentaba de fondos de inversión y todo esto, claro, tendréis que buscar brokers en vuestro país con los que se pueda abrir una cuenta y que estén medianamente bien regulados. En este tema sí que es cierto que me pillo los dedos si os digo alguno porque os estaría engañando. No conozco con experiencia propia, quiero decir. Entonces,
una búsqueda por internet y lo podéis encontrar, ¿no? Fácilmente, yo creo. Y es investigar, pero sobre todo eso, aseguraros que haya regulación. Vale, vale, Edu. Bueno, no sé si alguien tiene una pregunta más como para hacer, si no, vamos haciendo un cierre y Sí, les comentamos un poco. en realidad hay un montón, pero bueno, ya lo... Me parece espectacular también y Sí, súper lindo la comunidad que se fue creando en torno al taller que acabas de dar, Edu, porque se iban preguntando y respondiendo por el mismo chat. sí, Por sí, ahí sí, gente que tenía más sí, sí, conocimientos y mola eso me mucho. parece que es algo muy, muy enriquecedor de que entre ustedes mismos y ustedes mismas lo puedan hacer. Inclusive hay algunos que son alumnos de la edición actual del máster de inversión que fui Sí, leyendo y les iban he visto respondiendo alguno. por ahí a quienes tenían no tanto conocimiento desde ese lado y eso me parece como súper lindo, esa parte de la comunidad. Nosotros hemos creado este taller un poco relacionándolo justamente con este máster de inversión consciente que nosotros tenemos y ahora Edu va a poder comentar un poco también, ¿no? Cuando se creó este máster, pero básicamente el objetivo de este máster es justamente poder rentabilizar el dinero que tenemos hoy en día con la inflación que hay, y acá no importa el país que seamos, porque en Argentina puede haber un 100% de inflación anual, y acá en España puede haber un 5, 6 o 7, e igual es inflación, cada uno para el punto de vista que tiene, entonces está bueno poder poner a trabajar nuestro dinero, y creo que lo lindo que tiene el máster de inversión también es que es algo muy diversificado. Es decir, nosotros no es que hagamos un tipo de inversión y es este. Literalmente pasamos por una cartera súper variada, que parte de tema inmobiliario, como puede ser también alquiler por habitación, como es oro, como mencionaba Edu, como pueden ser fondos indexados, como pueden ser criptos, como pueden ser fondos de inversión. Entonces, nosotros lo que proponemos es que, como Edu mencionó la parte de conciencia, es que cada uno y cada una decida en qué invertir, teniendo los conocimientos que da cada experto en el máster, según lo que es ético, lo que considera que va acorde a sus valores y en lo que quiere y se permite invertir. Entonces, eso sí que creo que es algo que tiene muy lindo el máster, que es que cada uno y cada una puede decidir en lo que quiere invertir, según así lo sienta. No hay nada mal, no hay nada bien, simplemente tenemos los mejores expertos, me animo a decir, en cada sector de lo que dan, ¿vale? Y que cada uno y cada una está en la libertad total con los conocimientos que va a tener gracias al máster para poder llevarlo a cabo, para que sea algo súper práctico. Eso me parece que es algo muy lindo que tiene el máster y que los testimonios que tenemos de los alumnos nos lo van compartiendo, digamos. No sé, Edu, si querés mencionar un poquito más del máster, si querés mencionar Sí, algo en bueno, particular. básicamente lo que quisimos hacer cuando pues, fuimos desarrollando el máster fue, pues lo que dice Nahuel, tocar muchos palos, ¿no? Hay gente que es muy tradicional quizás y quiere entrar en inmobiliario y nada más, y lo tocamos mucho. De hecho, hay muchos expertos allí. Tenemos a Pau Antó, tenemos Carlos Galán, Germán Jover, que son unos cracks, Paqui, Mancilla. Bueno, entonces allí tocas mucho y jolín, la verdad es que a mí me gusta porque ya hay gente que está haciendo operaciones, ¿no? Que nos lo van contando y eso es genial. Y luego dijimos, oye, vale, está muy bien la base, pero vamos a ampliar un poquito más. Entonces, digamos que tenéis la inversión financiera pura y dura, que podría ser fondos y todo esto, ETFs, entenderéis la fiscalidad, entenderéis cuáles son digamos, las estrategias más interesantes, cómo, digamos, hacer una cartera diversificada y tal. Y luego también entraremos en lo que mola a mucha gente, que es la parte de inversiones alternativas, criptos. Yo, por ejemplo, doy el seminario de finanzas descentralizadas, que digamos que es una parte un poco más avanzada dentro del mundo de las criptos, pero que permite hacer cosas muy chulas. Yo qué sé, Ferran te explica también cómo puedes invertir en NFTs. Estuvimos hablando, que además creo que fue hace un par de semanas, cómo invertir en NFTs de música, que además generan rendimientos. Bueno, cosas muy chulas, ¿no? Y lo bueno de todo esto es que lo empaquetamos de una manera en la que, como catalogamos cada inversión dentro del perfil y digamos, de cómo entra dentro de una cartera, tú cuando sales del máster tienes como una visión muy, ¿cómo lo diría? Muy transversal de todo lo que puedes hacer y más o menos puedes generarte un plan, que además también lo hacemos en las sesiones de acompañamiento, para empezar, ¿no? Y lo que me está gustando, ahora que ya estamos llegando al final y aún queda alguna sesión más de acompañamiento, y es que la gente ya tiene muy claro lo que quiere hacer, ¿no? Y nos lo cuentan a nosotros, lo comparten a los compañeros.
Y eso es muy chulo, porque al final en esto de la inversión lo que suele pasar es que más o menos sabemos lo que queremos, pero no sabemos si es buen momento o si deberíamos hacerlo o si es una idea genial o absurda, ¿no? Entonces, un poco entre todos nos vamos apoyando y al final lo que sucede que es como todo. A esto se aprende haciéndolo, se aprende intentándolo, se aprende, digamos, probándolo, y lo que intentamos hacer aquí es, vale, vamos a aprender, pero conociendo los riesgos y conociendo todas las cosas buenas y las cosas malas para no pillarnos los dedos. Y es así, porque el miedo que tenemos todas las personas cuando vamos a invertir es que nos pillemos los dedos y nos salga mal. Pues vamos a generar un plan para que eso no pase. Y eso es un poco, en definitiva, inversión consciente. Qué bien, Edu, qué bien. Y sumo a lo que decías también, ¿no? Que esa incertidumbre y ese miedo a la hora de invertir, justamente los profesionales y las profesionales que dan cada uno de los seminarios tienen años de expertise en cada uno de esos temas. Entonces, ya saben todas las piedras que hay en el camino para poder allanártelo, justamente. No es, Sí. no sé, tengo miedo porque no sé si me va a salir bien o mal. Bueno, esa incertidumbre puede estar siempre, ¿no? A la hora de invertir, pero tenemos expertos justamente que pasaron por ese mismo camino hace muchísimos años y te pueden decir, con un alto porcentaje, si se quiere, de fiabilidad, dónde es por ahí la mejor opción en base a lo que vos sientas. Entonces me parece que eso es algo que está bueno también. Yo, Nahuel, he comprado muchos cursos de inversión, si me permitéis 30 segundos, y de inversión, trading, de muchas cosas, ¿no? Y al final, a veces me preguntan, ¿por qué gastas en formación y todo esto? Digo, porque yo no estoy comprando el curso, yo estoy comprando la experiencia y el tiempo de esa persona, pero también el dinero que ha perdido antes de enseñármelo a mí. Es decir, las personas que hay en el máster, al menos voy a hablar de mí, porque no hablaré de los demás, pero hablo de mí. Yo lo que os voy a contar es después de pegarme, bueno, pues de haber hecho pruebas y de ganar y de perder dinero y de entender lo que funciona y lo que no funciona. Entonces, lo que me gustaría a mí es que después de las explicaciones nadie cometiera los mismos errores que yo, sino que mejorara lo que yo he hecho e incluso pues le salga mejor. Eso es la gran ilusión que me haría, ¿no? Y eso es un Totalmente, poco... Edu. Totalmente. Bueno, ahí les compartí de nuevo la web del máster para que puedan ver más información si quieren. El 9 de marzo comenzamos, ¿vale? Y serán súper bienvenidos. Se crea también un ambiente y un equipo muy lindo porque en definitiva es una familia. Entonces, un poco lo que pasó hoy es lo que sucede en el máster. Se van comentando, se van compartiendo, se van ayudando también entre las mismas personas del máster, y eso creo que es algo que cuestiona, esa cuestión de familia que se crea, es algo muy lindo. Así que nada más por mi parte, gracias realmente a todos los que estuvieron, nos extendimos un poco en el tiempo y seguimos siendo más, casi 140 personas, entonces gracias por eso, de verdad de corazón es un placer poder aportarles el máximo de valor. Gracias Edu, de corazón por siempre estar ahí, gracias a todos los que estuvieron, los que lo verán grabado también lo van a poder ver luego, y nada, eso fue todo por hoy y nos veremos en el próximo taller. Ahí tienen la información del máster y nos veremos en el máster. A quienes se apunten serán súper bienvenidos. Les mandamos un beso. Muchas gracias.